Bien, ya vimos los experimentos de Johansen, ahora vemos los de Nilsson, ¿sí? Este botánico sueco que trabajó con variedades de trigo, ¿sí? Y él se centró en el estudio del color, ¿sí? De estos granos de trigo, ¿sí? Y este trabajo se suele citar, digamos, es un ejemplo clásico de genética cuantitativa, ¿sí? ¿Qué hacía él? Cruzaba, ¿sí? Variedades de trigo de grano rojo, ¿sí? Así, por una variedad blanca, ¿sí? Y obtenía una F1 con un color intermedio entre rojo y blanco, ¿sí? A veces esto también se cita como un color púrpura y un blanco, ¿sí? O sea, por un color un poco más intenso, ¿sí? Rojizo, con un color blanco, y se obtiene un color intermedio entre ambos, ¿sí? Hasta ahí, ¿qué es lo que se ve? Se ve algo así como algo que ya conocemos, ¿no? Que es este fenómeno de dominancia incompleta, así que podíamos pensar en eso, pero sin embargo, cuando obtenemos la F2, obtenemos, bueno, varias gradaciones en ese color, ¿sí? En esos colores, esos fenotipos intermedios, ¿sí? Y Nilsson él los agrupa en 5 categorías, ¿sí? Un color, digamos, un rojo más, bueno, un rojo, así como uno de los parentales, ¿sí? Un color un poco más claro, ¿sí? Un rojo, o un rojo claro, si quieren, ¿sí? Un color intermedio, ¿sí? No sé, podemos decir un rosado, ¿sí? Si es entre rojo y blanco, y otro color, un rosa más claro y un color blanco, ¿sí? Para esos granos. Entonces, estas proporciones o esto que él obtiene le permite darse cuenta o intuir más o menos por las proporciones, ¿sí? Cuando él contabiliza y ve que hay un 16avo, 4 16avos, 6 16avos y demás, siempre que nos referimos a 16avos en la F2, ¿sí? Cuando obtenemos las proporciones, podemos pensar que tenemos dos pares de genes involucrados, ¿sí? Entonces, por eso, para explicar esto, propone para explicar este patrón de herencia y estos resultados, propone la interacción entre dos pares de genes, ¿sí? Un gen A y un gen B, cada uno con sus dos alelos, ¿sí? O sea que son dos genes con dos alelos cada uno. Él propone que los parentales, los rojos, tendrían esta constitución genética y los blancos tendrían esta constitución genética, ¿sí? Que acá también al lado está esquematizado lo mismo, ¿sí? Ya sabemos que como estas son homocigotos, ¿sí? Son variedades, la F1 es un doble heterocigoto, ¿sí? Y o sea que tenemos los dos, todos los alelos, los 4 alelos presentes, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para explicar estas proporciones, ¿sí? De 1, 4, 6, 4, 1, ¿sí? No se parece a las epistasis que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que propone Nilsson? Él propone que los alelos A y B, más que tener A y B mayúsculas, ¿sí? O sea, los vamos a nombrar así con mayúscula y minúscula simplemente para diferenciarlos nada más, ¿sí? O sea, un gen, el gen A tiene dos alelos, ¿sí? A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Entonces, los alelos A mayúscula y B mayúscula, ¿sí? Él propone que tienen un efecto aditivo sobre el fenotipo, ¿sí? Cada uno contribuye a este carácter de coloración del grano en una medida equivalente, igual, ¿sí? Entonces, ¿por qué este grano, por ejemplo, es completamente rojo? ¿Sí? Porque tiene 4 alelos, ¿sí? Que contribuyen al color rojo. ¿Por qué este grano es de color blanco? Porque no tiene ningún alelo
que contribuya al color rojo, ¿sí? A eso se refiere con el efecto aditivo, ¿sí? De aditivo, de adición, de sumar, ¿sí? Cada uno suma, cada uno de estos alelos, ya sea A mayúscula o B mayúscula, suma con en la misma cantidad, en la misma proporción, para ese carácter, ¿sí? El color del grano, ¿sí? Entonces, como este grano blanco no tiene ninguno de esos alelos, ¿sí? Por eso es blanco, ¿sí? Porque no hay ningún alelo que contribuya con el color. En cambio, el heterocigoto, fíjense, el heterocigoto tiene uno, dos, ¿sí? Tiene dos alelos que contribuyen con el color, ¿sí? Y los otros dos alelos, A minúscula y B minúscula, no contribuyen, ¿sí? Entonces, por eso tiene una coloración intermedia o es más claro, ¿sí? Que este grano rojo, ¿sí? Y cuando a partir de la F1 obtenemos una F2, ¿sí? Nilsson está totalmente de acuerdo con lo que propone Mendel, ¿sí? Él dice que todos estos alelos se agregan, se forman todas las clases de gametas, ¿sí? Que tenemos que obtener, que se agregan, ¿sí? Estos genes, y que se combinan, ¿sí? De la forma en la que ya vimos, ¿sí? Por eso nos referimos siempre a 16avos, ¿sí? Y él explica estas diferencias en las coloraciones diciendo que lo mismo que acabamos de decir, ¿sí? Cada uno de estos alelos, A mayúscula o B mayúscula, contribuye en una cantidad equivalente a la coloración del grano. Entonces, por eso tenemos un único, ¿sí? O sea, un 16avo únicamente, ¿sí? De granos completamente rojos, porque son los únicos que tienen este genotipo, ¿sí? A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Sí? Acuérdense que de cada gen tenemos siempre dos alelos, ¿sí? Que pueden ser iguales o diferentes. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 4 alelos que contribuyen al color, ¿sí? Después, ¿por qué tenemos un rojo intermedio? ¿Sí? O un rojo más claro, ¿sí? Pues vamos a decir que este es un rojo oscuro y este es un rojo más claro. ¿Por qué? Porque cada uno de los otros genotipos, ¿sí? Que también son posibles, que son estos, fíjense. Por ejemplo, tenemos 2 16avos de, si se acuerdan del cuadrado, ¿sí? Que obteníamos de Punnett en una F2, tenemos 2 16avos que son así, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula, ¿sí? 2 16avos que son A mayúscula, B mayúscula, B minúscula, ¿sí? De ahí que nos interesa, que son 3 los alelos, ¿sí? Fíjense, A mayúscula, B mayúscula, y acá también A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, ¿sí? Son 3 los alelos que contribuyen a la coloración, ¿sí? O sea, es uno menos que el anterior, y por eso este grano es de un color más claro. Teníamos 6 16avos de un rojo intermedio o un rosado, ¿sí? Que resulta de la suma de estos, un 16avos de estos genotipos, ¿sí? Que están aquí, y 4 16avos de los dobles heterocigotas que se obtienen, ¿sí? En el cuadro de Punnett en la diagonal, si se acuerdan, ¿sí? ¿Por qué tienen un rosa, un color rosado o un rojo intermedio? Porque solo tienen 2 alelos, ¿sí? Que contribuyen al color. En este caso, fíjense, A mayúscula, o en el otro caso, B mayúscula, o en los dobles heterocigotas, A mayúscula y B mayúscula, ¿sí? Lo mismo con estos otros, fíjense, 4 16avos de un rosa más claro, ¿sí? Fíjense que tenemos un solo alelo que contribuye al color, ¿sí? 2 16avos de este genotipo y 2 de el de abajo, ¿sí? A y B en cada caso, ¿sí? Y tenemos un 16avos de granos blancos porque no tenemos ningún alelo, ¿sí? Que contribuya con la coloración. Entonces, tenemos que A y B tienen un efecto aditivo sobre el fenotipo, ¿sí? Y A minúscula y B minúscula no son aditivos, ¿sí?
Esta es una contribución enorme que hace Nielsen al estudio de estos caracteres que son cuantitativos y que son continuos, ¿sí? La coloración es algo también que tiene que ver con la percepción, ¿no?, de cada uno, pero se pueden delimitar estas categorías, ¿sí? Y uno sabe que puede encontrar entre un color y otro color algún intermedio, ¿sí? Por eso es una característica también continua, ¿sí? Entonces, esa aditividad, ¿sí?, de los genes es la que explicaría por qué tenemos esas características intermedias entre dos características más extremas, ¿sí? Porque tenemos así todo un rango de variación, ¿sí? Y no una característica completamente discreta como la que habíamos visto en la unidad 2. Entonces, los alelos aditivos son los que contribuyen con alguna cantidad dada al fenotipo, ¿sí? Los alelos no aditivos no contribuyen cuantitativamente al carácter, ¿sí? Esto es aditividad, ¿sí? Ese concepto, ¿sí? La contribución al fenotipo, ¿sí? Eh, y esto es diferente de las otras características que puedan tener esos genes, ¿sí? Podemos tener genes dominantes, ¿sí? Así como ya hemos visto que nos pueden producir distribuciones sesgadas hacia los fenotipos parentales dominantes, ¿sí? O bien podemos tener genes que son multiplicativos, como la presencia, o ausencia de algún alelo, ¿sí?, puede tener un efecto fenotípico mayor, ¿sí? O sea, podemos tener esta relación de adición, ¿sí?, de ir sumando de a uno, ¿sí?, o esta relación de multiplicación, de que si en lugar de tener, digamos, dos alelos, un fenotipo, ¿sí?, tres alelos, un fenotipo, ¿sí?, si tenemos dos alelos tenemos un fenotipo, y si tenemos tres alelos tenemos una variación enorme, ¿sí?, en el fenotipo, ¿sí? A eso se refiere con el efecto multiplicativo. El trabajo de Edward East, ¿sí?, que era también este otro botánico, fisiólogo vegetal, ¿sí?, genetista de Estados Unidos, ¿sí?, con flores, ¿sí?, de la planta de tabaco, ¿sí? También da otro, bueno, tiene otra contribución a esta área de la genética cuantitativa. ¿Qué es lo que, o en qué se centró East? East estudió la longitud de la corola, ¿sí?, que era, ¿se acuerdan? Es esta parte, ¿no?, de la flor, midiendo en centímetros, ¿sí? Él también realizó estos cruzamientos, ¿sí? Él cruza parentales, ¿sí? Acá tenemos los parentales con alguna longitud, ¿sí?, de corola determinada, ¿sí? O sea, son diferentes, fíjese, un parental más con una corola más cortita y otro con una corola bastante más grande, ¿sí? Los cruza estos parentales y obtiene una F1 donde ve que en promedio la F1 tiene una longitud de corola intermedia entre sus parentales, ¿sí? Fíjense, los parentales y la F1, ¿sí? Obtiene la F2, ¿sí? Y cuando registra el valor medio, ¿sí?, de la corola, ve que no hay cambios o grandes cambios, que ese valor intermedio entre los parentales originales en la F2 se mantiene, ¿sí? Pero lo que cambia es la varianza, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que cambia la varianza? Si tenemos en cuenta la forma de la distribución, ¿sí?, esas distribuciones que nosotros hemos visto, ¿sí? Y ya saben, ¿no?, que hay formas de describir, o sea, medidas descriptivas, ¿sí?, para un conjunto de datos, ¿sí?, que son la media y la varianza, ¿sí? La media es una medida de tendencia central y la varianza es una medida de la dispersión de los datos, ¿sí? Acá, ¿cómo se ve la diferencia?
Fíjense que tenemos la F1 con esta distribución, ¿sí? Y el valor medio está aquí, la media está aquí, al medio. La F2 es esta. Fíjense que tiene otra forma esa distribución. El valor medio está más o menos, digamos, es casi equivalente, si no es que hay una gran diferencia, no tenemos un valor que esté aquí o para este lado, ¿sí? Está relativamente mantenida, pero fíjense la forma de la distribución. Es como más achatada, ¿no? Aquí entonces consideramos que aumenta la varianza, ¿sí? La varianza nos da información sobre la variabilidad, ¿sí? Que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Que yo observe una curva así más puntiaguda, ¿sí? Así, me da un indicio de que todas las plantas, en este caso, sí, o sea, todas las corolas, em, digamos, miden más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos un valor promedio, tenemos valores más extremos, ¿sí? Algunas más cortitas, otras más largas, ¿sí? Pero la mayoría está concentrada en estos valores que están acá arriba, ¿no? Entre, no sé, 55 y unos 73, ¿sí? Centímetros, ¿sí? Y el medio sería unos 64 centímetros, ¿sí? O sea, no tenemos un gran rango de medidas de la corola, ¿sí? En cambio, si se fijan en la F2, ¿sí? La forma es diferente. Fíjense desde dónde hasta dónde va. Va desde, acá que tendríamos unos 52 centímetros, que sería por acá, hasta unos 88 centímetros, ¿sí? O sea, hay un rango más amplio, ¿sí? Y además, fíjense que tenemos, esta es más achatada, ¿por qué? Porque en promedio, que sería más o menos acá unos 67, 70 centímetros, ¿sí? Hay menos de esas plantitas, ¿sí? Acá, por ejemplo, las de 64, 67 centímetros teníamos muchas más, por eso es más puntiaguda esa distribución. Acá es más chata porque hay menos de esas plantas, ¿sí? Y tenemos un poco más también o sea, está como más distribuida, más pareja, ¿sí? O sea, eso acá que equivale a que estadísticamente a que la varianza aumenta, ¿sí? O sea, esa es la dispersión de los datos aumenta, ¿sí? Entonces, ¿esto qué indica cuando estamos estudiando caracteres cuantitativos? Esto nos indica la presencia de diferentes genotipos en la F2, ¿sí? Que tenemos varios genotipos aquí actuando, ¿sí? Por eso tenemos esa distribución así más achatada, ¿sí? Con mayores valores, ¿sí? De longitud. Entonces, la gran contribución que hace I es proponer métodos estadísticos para estimar el número de genes implicados, ¿sí? Eh, él se ve que sabía mucha matemática y mucha estadística, y entonces propone toda una serie de fórmulas para que a partir de las mediciones ¿sí? que realizamos y estas, ¿sí? Se pueda estimar cuántos genes son los que están actuando, ¿sí? Porque sabemos que pueden ser dos, como hace un momento, ¿sí? Pero lo más lógico es pensar que son más, ¿sí? ¿Cuántos? Bueno, tenemos que ver alguna forma de. Hay formas sencillas, ¿no? de calcularlo, pero aplicando todas esas fórmulas es más apropiado, ¿sí? Entonces, nos interesan dos cosas, ¿no? De esas distribuciones. El valor medio, el valor promedio, que ya vimos que dentro de una línea pura eso se mantiene, ¿sí? Y la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza nos da información sobre la variabilidad. Y vamos a hacer, ¿sí? Todo el trabajo que tengamos que hacer para determinar esa varianza, ¿sí? La varianza, acuérdense, es sinónimo para nosotros de variabilidad, ¿sí? Se calcula, así como ustedes saben, estadísticamente, sí, pero acá la vamos a simbolizar así nada más, con una B, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto de que el fenotipo, qué era? Era producto del genotipo más el ambiente, ¿sí? Bueno, toda esa variabilidad que uno ve de fenotipos en un carácter cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, de plantas como la que vimos recién, ¿no? Con la longitud de una corola más pequeña hasta
longitudes más altas, ¿sí? Que sigue esa distribución, toda esa variabilidad, sí, es variabilidad fenotípica. Eso lo vamos a denominar varianza fenotípica, ¿sí? O sea, B de F, ¿sí? Esa varianza fenotípica tiene como base una varianza genotípica, ¿sí? Debida a los genes, ¿sí? Los genes, o sea, tenemos genotipos específicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el gen A mayúscula, A minúscula, ¿sí? O sea, iguales o diferentes, ¿sí? Tenemos distintas, tenemos variabilidad a nivel genético. Tenemos varios genes, ¿sí? Ahí actuando con su distribución de frecuencias, ¿sí? También podemos tener variabilidad debida al ambiente, ¿sí? O sea, una varianza debida al ambiente, que la vamos a llamar B sub A, ¿sí? En total, entonces, esta variabilidad genotípica con esta variabilidad ambiental me dan esta variabilidad fenotípica que yo veo como una curva de distribución normal, ¿sí? ¿Qué es lo que ya sabemos? ¿Sí? El fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a expresar esto? ¿Sí? Ya sabemos que las variaciones cuantitativas entre individuos están producidas por las diferencias genéticas entre los individuos, o sea, la variación genética, las diferencias ambientales que pueda haber, a dónde están esos genotipos, ¿sí? En qué ambiente están. Eso va a ser una variación ambiental. Y la interacción, ¿sí? El genotipo y el ambiente interactúan, ¿sí? O sea, un genotipo puede responder de una manera en un ambiente o en otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a analizar esta varianza fenotípica? La varianza fenotípica, que está acá con una P, y estas letras son por los nombres en inglés, ¿sí? Fenotipo en inglés se escribe con P, ¿sí? La variación fenotípica entonces es igual a la variación genética, la variación ambiental, pero además nosotros vamos a considerar la otra, ¿sí? O sea, ya no vamos a decir fenotipo igual a genotipo más ambiente, sino que también vamos a tomar en cuenta la interacción de el genotipo con el ambiente, ¿sí? Porque sabemos que los genotipos pueden responder de manera diferente según el ambiente en el que estén, ¿sí? Entonces, la variación fenotípica es igual a la variación genotípica más la variación ambiental más la interacción entre el genotipo y el ambiente. Acá está ambiente como E porque así se escribe con E en inglés, ¿sí? Ahora, la que nos interesa y que es la varianza o la variabilidad que es heredable de todas esas, ¿sí? Porque ya sabemos que la variación fenotípica que observamos no es totalmente, o sea, justamente acá esta misma ecuación lo dice, ¿sí? El fenotipo que nosotros vemos, ¿sí? En una característica cuantitativa continua, no es producto solo de los genes, también es producto del ambiente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se hereda? Los genes, ¿sí? Los genes son los que se heredan. Entonces a mí lo que me va a interesar es determinar cómo está compuesta esa varianza o esa variabilidad genotípica. ¿Qué, cuánto, ¿sí? De esa variabilidad genotípica es efectivamente heredable? Todos los genes se heredan, pero vamos a ver por qué queremos calcular esto, ¿sí? Después. ¿Cómo está compuesta la varianza genotípica? La varianza genotípica está compuesta o la podemos desdoblar en tres partes, ¿sí? En una varianza debida a genes aditivos, ¿sí? O sea, una varianza debida a la aditividad, ¿sí? Que es esta BA. Una varianza debida a la dominancia, porque tenemos todavía, o sea, genes que pueden ser dominantes o recesivos, ¿sí? Ya vamos a ver qué implica eso. Y también sabemos, hemos visto las otras interacciones que pueden haber entre genes no alelos, ¿sí? Que son las epistasis, ¿sí?
O sea que también podemos tener una varianza debida a la epistasis, ¿sí? Hasta ahora van todas las cosas que ya hemos visto, ¿no? Aditividad, dominancia y epistasis, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si esto es la varianza fenotípica, ¿sí? La podemos incluir en la ecuación anterior donde calculábamos la varianza fenotípica, ¿sí? La varianza fenotípica sería la varianza aditiva más la varianza debida a la dominancia más la varianza debida a la epistasis más la varianza debida al ambiente y la varianza debida a la interacción entre el genotipo y el ambiente, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos recién. Todo esto es la varianza genotípica, solo que está desdoblada en sus componentes, ¿sí? ¿Para qué nos interesa eso? Porque lo que nos interesa medir es la heredabilidad. Si ustedes notaron todos los ejemplos que vimos, ¿sí? De las personas que contribuyeron a desarrollar esta rama de la genética, eran botánicos y trabajaban con especies de interés comercial, ¿no? Con porotos, con trigo, ¿sí? Con tabaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta justamente, y bueno, Mendel, ¿no? Con arvejas. ¿Por qué? Porque justamente nos interesa predecir, ¿sí? Y modificar, manipular, ¿sí? La herencia de ciertas características que queremos en los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Ya sea en los cultivos o en el ganado, ¿sí? De hecho, el peso sí que es otra característica, ¿sí? O sea, que si nos interesa tener, no sé, ganado que tenga mayor peso, pero que no solamente sea más pesado, sino que ese peso se deba a mayor músculo y no solamente a grasa, ¿sí? Porque lo puedo hacer engordar así nomás y se llena de grasa y por ahí eso no me sirve porque después nadie quiere comprar un pedazo de carne que sea mayormente grasa, ¿sí? No músculo, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer para modificar esas características, ¿sí? De la forma en la que yo quiero, o que una vaca me produzca más litros de leche, ¿sí? Bueno, la variabilidad está presente, ¿sí? Siempre vamos a encontrar alguna planta que que nos dé mazorcas más grandes, ¿sí? O un color más vistoso de los frutos que también tienen valor comercial, o una vaca que algún grupo así de vacas que justo me rinde mucho en leche, ¿sí? A diferencia de las otras. Bueno, esa variabilidad está presente, ¿sí? En la naturaleza. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es acrecentar esas variantes, ¿sí? Hacer que esas variantes permanezcan, ¿sí? En las poblaciones y que además la mayoría de los individuos sí adquieran esas características, ¿sí? De sus padres. Entonces, para eso vamos a introducir este concepto que es el de heredabilidad, ¿sí? De todo lo que nosotros hemos visto, digamos, no todo se hereda, ¿sí? Lo que se heredan son los genes, pero ¿qué es lo que puedo yo hacer para tratar de manipular un poco a mi favor las características de esos cultivos o de esos animales, ¿sí? Ahora vemos. Ya vimos que teníamos para estos caracteres con distribución cuantitativa continua, ¿sí? Tenemos algún valor fenotípico aquí abajo, ¿sí? Peso, altura, litros de leche y demás. Y tenemos los genotipos asociados, ¿sí? Aquí están marcados o señalados los valores promedios, ¿sí? Que corresponden a cada genotipo, ¿sí? O sea, tenemos un genotipo. Cada genotipo, fíjense, que tiene una curva de distribución, ¿sí? O sea, cada genotipo, por más que es uno solo, puede producir un rango de fenotipos posibles, ¿sí? Y si a mí me interesa algún fenotipo en particular, ¿sí? Por ejemplo, cerdos más gordos, ¿sí? O vacas que den más leche, ¿sí? O plantas más altas, ¿sí? Yo quiero que eso se modifique y se vaya hacia determinado parte, ¿sí? ¿Cómo sé si yo tomo algún individuo de este rango, así, el primero, ¿sí? Si lo cruzo con otro, ¿cómo sé que efectivamente voy a tener
¿sí? ese fenotipo que a mí me interesa, ¿sí? O sea, yo parto de esto, ¿no? De que cada genotipo nos puede producir un rango de fenotipos posibles, ¿sí? Así como vimos con las líneas puras de Johansen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que determinar la heredabilidad de esos caracteres, ¿sí? Si efectivamente yo hago esos cruzamientos, si es que puedo hacer que estas distribuciones cambien y se vayan para el lado que yo quiero, ¿sí? ¿Qué sería la heredabilidad o cómo se mide? ¿Sí? Hay varias formas de definir la heredabilidad. Una es en sentido amplio y otra es en sentido estricto, ¿sí? La heredabilidad en sentido amplio sería la variabilidad genética. La heredabilidad, perdón, en sentido amplio sería la varianza genética sobre la varianza fenotípica, ¿sí? Pero la heredabilidad en sentido estricto, ¿sí? Es esta, ¿sí? Se simboliza con una H minúscula al cuadrado, ¿sí? Así. Y es igual a la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica, ¿sí? Esa relación que existe entre los genes que son aditivos y el fenotipo o las varianzas fenotípicas es una medida de la herencia, ¿sí? O sea, nos indica cuánto de la variabilidad fenotípica que yo observo se debe a diferencias genéticas aditivas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ya vimos, fíjense que un genotipo determinado produce un rango de fenotipos, ¿sí? Que está esquematizado aquí. Acá tenemos un genotipo, aquí otro, pero fíjense cómo esos valores fenotípicos que va tomando, ¿sí? Los de este genotipo, ahora el segundo, el de heterocigota, se superponen, ¿sí? Con los del anterior, ¿sí? O sea, acá yo puedo tener un gran problema así de confusión, de ver una semilla que pese tanto, a qué genotipo se lo atribuye. O este otro genotipo también, fíjese que se superpone hasta inclusive con el genotipo que es doble recesivo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? A ver, no está. Entonces, ¿para qué quiero determinar esa heredabilidad? ¿Para qué quiero esto? Para poder seleccionar justamente variedades con características de interés agronómico, ¿sí? Y para poder predecir las características de la descendencia, ¿sí? O sea, a mí me interesa que tengamos, digamos, o sea, que esto me permita a mí seleccionar, ¿sí? ¿Por qué solamente, digamos, tenemos la varianza aditiva? ¿Sí? Porque recuerden que tenemos varianza genética, ¿sí? Que es aditiva debido a la dominancia y debido a la epistasis. ¿Cuál es la que yo puedo distinguir con facilidad? Esta, ¿no? La aditiva. Si yo veo, si yo tengo genes que tienen estas relaciones de dominancia clásica, de dominancia-recesividad, ¿cuál es el problema que tengo? El problema es que el homocigoto dominante y el heterocigoto tienen los dos el mismo fenotipo. Yo no sé cuál es cuál, ¿sí? Yo veo un solo fenotipo, el dominante, pero no sé cuál es la constitución genética de ese organismo. Entonces, cuando yo haga los cruzamientos, ¿qué voy a tener? Voy a tener la segregación de esos genes, ¿sí? Y ahí va a ir a parar también el recesivo. Entonces, yo voy a tener una parte de las plantas, por ejemplo, con la característica que a mí me interesan, ¿sí? De ese fenotipo dominante, pero voy a seguir teniendo las plantas con el fenotipo recesivo que no me interesa, ¿sí? Y con las epistasis también, imagínense, ¿no? Todas esas interacciones que hay, yo voy a obtener fenotipos muy diferentes, ¿sí? Y que encima, o sea, menos fenotipos, ¿no? O sea, porque
Podemos tener 2 o 3 fenotipos cuando en realidad deberíamos tener 4, ¿sí? Si se agregan 2 pares de genes. Y que no los puedo distinguir, ¿sí? O sea, yo veo un solo fenotipo, pero ¿qué se puede deber? Se puede deber a 3 clases de genotipos distintos, ¿sí? Entonces, no me sirve si yo quiero provocar algún cambio o controlar, ¿sí? Cómo voy manejando, ¿sí? Algún cultivo o algún, bueno, ganado, ¿sí? Digamos, algún grupo de animales, ¿sí? Em, Esos estudios, digamos, que hemos visto, son con cruzamientos, ¿sí? Con mucha paciencia que se hacían para contabilizar estos caracteres, ¿sí? Pero hoy en día se realizan estudios moleculares y se usan programas, ¿sí? Softwares específicos para realizar esos estudios, afortunadamente, ¿sí? Entonces, gracias a los trabajos pioneros de Edward East, ¿sí? Con las plantas de tabaco, ya sabemos cómo calcular o estimar los números de genes, ¿sí? Que están involucrados. Esas características cuantitativas, entonces, están determinadas por muchos genes que están interactuando, ¿sí? Con el ambiente. Estos genes, ¿cómo los vamos a llamar? Porque, o sea, podemos saber cuántos son, ojo, ¿no? Podemos saber cuántos son, pero no sabemos cuáles son, cuáles, a dónde están, ¿sí? Bueno, estos genes son justamente estos poligenes, los vamos a denominar QTL por las siglas en inglés, y son los sí de características cuantitativas, ¿sí? Que serían regiones cromosómicas que contienen genes que interactúan con factores ambientales e influyen en un rasgo, ¿sí? Cuantitativo. Como todos los otros genes, ¿sí? Poseen alelismo múltiple o pueden poseer alelismo múltiple, grados variables de dominancia, ¿sí? O sea, dominancia completa, incompleta, codominancia, ¿sí? Efectos multiplicadores, ¿sí? Mayores o menores, ¿sí? Y se los estudia así, mediante marcadores moleculares. Podemos tener caracteres de grado, ¿sí? Como los que hemos visto, que se estudian mediante estas estimaciones estadísticas de parámetros de la población, como la media y la varianza, o de clase, ¿sí? Los caracteres de grado son los más interesantes para los biólogos porque se analizan poblaciones y el paso de una generación a la siguiente,